Sistemas de izajes. Abordaremos el curso teniendo en cuenta los objetivos, el marco normativo del Reglamento de Seguridad y Salud en Minería, los conceptos del izaje, los tipos de izaje, el permiso de trabajo de alto riesgo y algunos aspectos a tener en cuenta dentro de las maniobras de izaje. Los objetivos del presente curso son establecer las prácticas seguras de trabajo que permitan controlar los peligros y riesgos asociados a la operación de izajes con puentes grúas y camión grúa. Aplicar adecuadamente los procedimientos en todos los trabajos realizados con puente grúa y camiones grúa. Fortalecer su capacidad de percibir y evaluar todos los riesgos a los que están impuestos en los trabajos de izaje. Y reconocer que la función del permiso escrito de trabajo riesgo es importante al realizar un trabajo de alto riesgo, como implican las cargas suspendidas o los trabajos de izaje. El izaje de carga. Veamos el marco normativo. El Decreto Supremo 024, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, indica en su artículo 371 que el izaje es un sistema utilizado para levantar, bajar, empujar o tirar una carga por medio de equipos tales como elevadores eléctricos de aire o hidráulicos, grúas móviles, grúas puente, winches e inclusive tecles. Los componentes o accesorios en el proceso de izaje son aquellos utilizados para conectar la máquina elevadora a la carga, tales como son las cadenas, las eslingas de fibra, los estrobos, los ganchos, los grilletes, anillos y poleas. Para el uso de estos equipos y accesorios de izaje se debe tener en consideración lo siguiente. Del personal. Los operadores y maniobristas de socios estratégicos deben contar con una autorización otorgada por la Superintendencia de Servicios Generales, Chancado y Carreteras para operar equipos de izaje en Antamina. La autorización se evidenciará a través de una tarjeta amarilla que indique el nombre de la persona, el equipo autorizado y la fecha de autorización, así como la fecha de caducidad. Un operador de grúa certificado puede desempeñar funciones de rigger o de maniobrista. En el caso de identificarse deficiencias en las competencias del operador o por inactividad en la operación de equipos de izaje por un periodo superior a un año, se solicitará la recertificación del operador. Es decir, si más de un año no está operando equipos y no demuestra competencia o suficiencia, conocimiento, habilidad para operar los equipos, entonces se solicita la recertificación. O también si la persona deja de operar más de 6 meses en Antamina, deberá recibir un reentrenamiento de parte del supervisor en este estándar DC-111 y en los procedimientos asociados. No se olvide que el estándar en Antamina es el DC-111, operación de izajes. Aquí estamos viendo precisamente la tarjeta amarilla, que es la acreditación de los operadores de grúa, camión grúa, rigger. Con respecto al izaje de carga, debemos decir que la construcción, operación y el mantenimiento de todos los equipos y accesorios de izaje deben efectuarse de acuerdo a las normas técnicas establecidas por los fabricantes. Cada equipo de izaje y accesorios deben tener claramente indicada la capacidad máxima y una tabla de ángulos de izaje debe ser pegada en un lugar adecuado, fácilmente visible para que el operador pueda visualizar, así como la capacidad de carga. También se debe reconocer cuáles son los pesos de las cargas a levantar. Se debe utilizar una cuerda guía amarrada a la carga, que ustedes lo conocen bien, que se llama los vientos. La inspección de equipos y componentes accesorios es esencial para asegurar que el sistema de izaje se encuentre en buenas condiciones de operación y funcionamiento. El supervisor responsable del área de trabajo autorizará el uso del equipo de izaje solo al trabajador calificado y autorizado. El titular de la actividad minera será responsable del mantenimiento, así como de las inspecciones periódicas que deben ser efectuadas por trabajadores capacitados,
a fin de mantenerlos en condiciones seguras de trabajo, colocando en un lugar visible la constancia de dichas inspecciones. Entonces tenemos inspecciones cuatrimestrales, pero también inspecciones periódicas. Cada año se debe inspeccionar, por ejemplo, el gancho de la grúa, la pasteca, y eso lo hacen inspectores certificados, como son de León y Russo, SGS, y hacen pruebas o inspección de ensayo no destructivo con partículas magnéticas, tinte penetrante, etcétera, para ver si hay o no fisuras, ¿no? Y esa certificación debe ser anual. Cualquier trabajo con movimientos de cargas en altura debe señalizarse en los niveles inferiores con avisos o barreras advirtiendo la probabilidad de caída de objetos. Toda grúa móvil debe estar dotada de un dispositivo de sonido que alarme respecto a su desplazamiento o giro. ¿Ya? Igual que la puente grúa tiene el sonido y la circulina que nos indica que está en movimiento, tanto el gancho o con una carga suspendida, ¿no? Durante las operaciones de izaje solo debe utilizarse señales manuales estándares. Durante el proceso de ascenso, el trabajador responsable de las señales debe identificarlas y coordinar su uso. La única excepción a la regla es la señal de detección de emergencia, que puede ser ejecutada por cualquier trabajador. Pero quien debe dar las órdenes o la comunicación con señalética es el rigger al operador. Ningún otro trabajador debe estar haciendo señales con las manos, etcétera, al operador. Eso perjudica la comunicación y puede dar lugar a lamentables discrepancias y accidentes. Si usted como técnico desea comunicarse con el operador, debe ser a través del rigger. Usted hace una comunicación verbal y el rigger al operador con el lenguaje universal de las señaléticas para el caso. La carga debe estar amarrada por un cordel, que ya lo manifestamos, ¿no? Para evitar todo el balanceo, que son los vientos. Y estos vientos deben tener cierta resistencia para cargas pesadas y voluminosas, ¿no? Las soguillas que utilizamos o las cuerdas deben ser resistentes, ¿ya? No se amarre usted en la mano los vientos, ¿no? Porque al momento de levantar puede ser que usted no logre salirse de ese amarre y lo va a llevar consigo la carga suspendida, ¿ya? El equipo de izaje debe ser usado para el propósito que fue diseñado, no debe exceder la capacidad, debe brindarse un acceso seguro a las grúas en todo momento. Como estamos viendo aquí, está los códigos de comunicación, las señales para poder levantar la pluma, levantar la carga, levantar despacio, levantar un poco, bajar lentamente, subir la pluma, bajar la pluma, ¿no? Desplazar la carga en qué dirección, derecha, izquierda. Eso le corresponde al rigger o maniobrista, ¿no? En caso de grúas puente, en la superficie inferior del puente debe indicarse los movimientos de traslación, subir, bajar, en correspondencia a los marcados en la botonera de control y comando. Este sistema de control no debe ser abandonado, el sistema de control de mando de la grúa puente, e inclusive debe ser guardado con candado en un gabinete. Los equipos de izaje motorizados deben llevar provistos de interruptores o límites de seguridad, tanto para la acción de traslado como soporte del peso máximo. En todo equipo de izaje accionado eléctricamente se debe asegurar que el conductor no será atrapado por efecto de la acción del izaje, que debe poseer todas las protecciones del caso, incluyendo la conexión a tierra. También es importante vigilar en grúa puente las velocidades que debe tener el recorrido de la grúa propiamente dicha, ¿no? Teniendo en cuenta que exceder las velocidades puede generar problemas de choques, etcétera, o desprendimiento de la carga.
Los equipos de izaje y sus accesorios deben tener números identificativos claramente pintados o estampados, además de su hoja de registro. El equipo o accesorio debe mantenerse limpio y almacenado en lugares apropiados, de manera que no esté en contacto con el suelo o con elementos corrosivos. En los ganchos se deben marcar 3 puntos equidistantes con el fin de medir la deformación producto de su uso, la cual jamás debe exceder el 15% de las longitudes originales. Todos los ganchos deben estar equipados de un pasador de seguridad para prevenir la desconexión de la carga. El pasador que va en este lado. Los ganchos de levante no deben pintarse con la finalidad de detectar fisuras, no deben soldarse, afilarse, calentarse ni repararse. Están hechos de una sola pieza en acero forjado y deben mantenerse en ese estado. El número de hilos rotos que puede haber en el tramo de 2 metros de cable donde haya roturas que exceda al 10% de la cantidad total de hilos deberá ser retirado. En el caso de tambores de enrollado de cables, se debe asegurar que con el gancho depositado a nivel del piso del suelo, permanezcan en el tambor por lo menos 3 vueltas de cables. Tipos de izajes. Izajes con puente grúa. Puente grúa es un sistema estático el cual permite elevar elementos de envergadura, aprovechando la máxima altura del taller o de la nave central, como lo que tenemos en el welding shop. Es un puente del que cuelga el gancho con una determinada capacidad de levante. Este va montado sobre rieles, el cual es capaz de recorrer a lo largo y ancho del taller. Izajes con grúas y camiones grúas. Es regla general no operar una grúa o camión grúa si no se cuenta con una autorización. Se debe contar con el apoyo de un rigger o maniobrista para posicionar la grúa o camión grúa en un lugar seguro. Los pasajeros no están permitidos en ningún lugar de la grúa o de la carga. Debe mantener distancia segura de peligros eléctricos, subterráneos, depresiones, zanjas u otras condiciones peligrosas. Existe en el estándar DC 111 distancias mínimas de aproximación de acuerdo a la cantidad de voltaje de las líneas de flujo eléctrico. Nunca abandone la cabina con el motor encendido o con la carga suspendida. Antes de levantar cualquier carga, se deberá verificar que el terreno esté firme y estable bajo la grúa. Si tiene gatas estabilizadoras, asegúrase que todas estén totalmente extendidas sobre piso nivelado y firme. Nunca maniobrar las gatas hidráulicas con carga suspendida. No permitir el paso de personal debajo de la carga suspendida o del brazo de izaje. Usted sabe que eso es una regla por la vida. Evite desplazar el equipo con carga suspendida, o sea, no se puede mover simultáneamente. Compruebe la fijación de los accesorios una vez montados. Nunca ajuste un accesorio mientras la grúa esté trabajando. En fotos vemos, por ejemplo, a este personal incumpliendo una regla por la vida debajo de la carga suspendida. Hace unos meses nos enteramos de un accidente en el que personal se cayó de una canastilla en una unidad minera en el sur. La canastilla no tenía compatibilidad con la grúa, eran de marcas diferentes. Se había desprendido del pin de sujeción y precisamente esto nos llama a tomar atención a el izaje de personal en canastillas, man lifts, etc. Para el izaje de personal, la canastilla deberá usarse con cable de seguridad sobre el gancho y con 2 vientos como mínimo.
No olvidemos que el último recurso sería pensar en este tipo de elevación. El supervisor debe estar convencido de que es necesario hacer esta elevación del personal. Toda persona dentro de la canastilla deberá utilizar un arnés de protección contra caídas, el cual deberá estar anclado a una línea independientemente sujetada al gancho de la grúa. Es decir, no obstante que se ancla en los travesaños de la canastilla, también debería anclarse en el gancho de la grúa, independientemente. Es decir, puede caer la canastilla, pero la persona quedaría sujetada del gancho. Las canastillas deberán indicar la cantidad máxima permitida, la cual incluirá el número máximo de personas también. Las maniobras con personal izado se detendrán inmediatamente cuando el viento genere bamboleo de la canastilla, cuando se avisore mal tiempo o tormenta eléctrica, o cuando a criterio de cualquier involucrado en la maniobra lo considera insegura. De igual forma, si es imposible que el maniobrista tenga contacto con el operador, uno de los involucrados o de las personas que está en la canastilla puede hacer la función de rigger, obviamente si está capacitado y entrenado, ¿no? Consideraciones para el PETAR o el permiso de izaje. Debe ser un repaso minucioso del permiso y del plan de izaje, si el izaje es crítico. La función específica y cometido de cada integrante del equipo debe estar señalado en el permiso, es decir, del operador, del rigger. El establecimiento del sistema de comunicación, ¿no?, mediante la señalética o también puede ser mediante radio. La señalización de radio de trabajo con cintas deben estar totalmente delimitadas y restringidas el acceso a personal ajeno. Sobre todo en trabajos simultáneos se requiere que se coloquen barreras duras, ya que por la variedad de los trabajos cualquier persona podría estar ingresando a la zona de carga suspendida. Comprobar que todos los elementos de izado estén dimensionados para el esfuerzo a que van a ser sometidos y en buenas condiciones. Por ejemplo, cuando hacen izajes con el plumín del montacargas, el plumín del montacargas señala para la extensión cuál es la capacidad del plumín que se adecua a las uñas del montacarga, y esa extensión señala pues 2, 3, hasta 5 toneladas y bajo qué longitud. Debería hacerse ese análisis de carga versus capacidad de carga de elementos de izaje. Revisar que la velocidad del viento sea adecuada y no exista amenaza de tormenta eléctrica. Planificar antes de realizar un izaje. Analizar el armado y desarmado de los aparejos de izaje en el suelo. Hacer un escrupuloso análisis de la capacidad de carga, de la resistencia de todos los aparejos de izaje, y que estos aparejos de izaje guarden relación de la misma e inclusive mayor capacidad de carga en todos sus elementos, grillete, eslinga y otro conector que esté dentro de la cadena de soporte de peso determinado. Es decir, no estaría bien que tengamos una eslinga o un estrobo de cierta capacidad, el grillete de una capacidad menor, ¿no es cierto? Entonces eso podría generar una inconsistencia y el rompimiento obviamente del más débil de los aparejos de izaje, por así llamarlo. Todo ese cálculo del porcentaje de capacidad de carga, al cuánto por ciento está trabajando la grúa y la resistencia de los aparejos de izaje, van a ser colocados en el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, ¿no? Los documentos que tenemos, ¿no?, son en primer lugar el procedimiento de trabajo de izaje. Todo izaje debe tener un procedimiento. ¿Por qué? Porque es un trabajo de alto riesgo y eso debe ser procedimentado, debe tener
ese informativo secuencial metodológico donde va a indicar paso a paso cómo es que se va a realizar, por ejemplo, el estrobado, cuántas eslingas, grilletes y de qué capacidad van a ser estos aparejos de izaje para determinadas cargas, ¿no? Si vamos a izar una tolva, por ejemplo, ya es conocido de cuánto debe ser el grillete, de cuánto debe ser la capacidad de las eslingas. Y todo eso debe estar en el procedimiento escrito de trabajo seguro, en el PETS del izaje. Es obligatorio contar con un permiso de izaje para desarrollar cualquier tipo de trabajo de izado de cargas con puentes grúas y camiones grúa. Ojo, que es una actividad de alto riesgo que puede generar varios permisos de trabajo, ¿ya? Entonces, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, como ustedes lo conocen, es el documento en el que se anotan las condiciones y los controles que se están aplicando para poder prevenir accidentes relacionados con la falta de resistencia de los aparejos de izaje, si se han hecho las inspecciones, numéricamente o cuantitativamente, las capacidades de carga, ¿no? En forma porcentual, ¿no? Y de acuerdo a los señalamientos en cada uno de los aparejos de izaje y cómo van a trabajar ellos, si van a estar en forma vertical, en qué ángulo, si van a trabajar en U. Todo eso es señalado en el permiso de izaje. ¿Quién es el operador? ¿Quién es el rigger? Si van a ser 2 riggers, cuáles son las herramientas, cuál es el procedimiento y las firmas respectivas de los responsables de la supervisión, ¿no? Entonces estamos viendo acá, por ejemplo, si va a ser un izaje con 2 grúas, de igual forma, ¿no es cierto? Cuáles son las capacidades de carga de las grúas. Toda esa matemática es revisado por el maniobrista, el operador, el supervisor de trabajo y el supervisor del área, ¿no? Entonces todas esas condiciones son registradas y son verificadas por cada uno de los responsables. Este es un plan de izaje. Cuando el izaje es crítico, que ya lo vamos a ver, se realiza un plan de izaje. El izaje crítico, para adelantarlos, por ejemplo, es un izaje que se realiza con 2 grúas. Entonces estamos señalando aquí la grúa A y la grúa B, ¿no? Inclusive una tercera grúa. Entonces se hace un cálculo matemático precisamente para ver cuánto estaría resistiendo cada una de ellas en un análisis de carga de capacidad de carga compartida, ¿no? Y esto, por ejemplo, hacíamos en el ensamble de los equipos para voltear la tolva, y ustedes también lo hacen, creo, para voltear el balde, ¿no es cierto? Ahí en el welding shop he visto que utilizan tanto la grúa puente como una grúa móvil. Entonces eso requiere un plan de izaje que viene a ser un detalle más minucioso de cómo se van a distribuir las cargas, ¿no? Se registra cuáles son las capacidades de carga, cuál es la holgura o cuál es el factor de carga que se emplea para poder garantizar que el izaje es seguro. El permiso será verificado, revisado y firmado por el maniobrista y el operador a cargo del trabajo. Para el caso en que las maniobras contemplen líneas eléctricas cercanas, se deberá contar con la aprobación de un electricista de Antamina, quien deberá completar y firmar el permiso de trabajo. Ya, eso justamente en el permiso de trabajo indica pues si se va a trabajar acerca de líneas eléctricas como está aquí, ¿no? Entonces esto es parte del electricista quien tiene que dar las pautas de seguridad. Aspectos de la maniobra de izaje. Antes de utilizar cualquier equipo o sistema de izaje, el operador debe realizar una inspección preuso del equipo. El maniobrista involucrados deben realizar la inspección de los aparejos de izaje.
Antes de iniciar cualquier maniobra de izaje, se debe coordinar previamente con el supervisor del área o el dueño de casa, por así decirlo, ¿no? Luego, asegurar el área de operación a través de barreras físicas o cintas de señalización o conos de seguridad, señales de advertencia para evitar el ingreso de personas ajenas. Asimismo, se debe determinar la ubicación de las personas que participarán en la maniobra, así como asegurar que no queden expuestas a la línea de fuego y pueden ser golpeadas por la carga o por la rotura de un accesorio durante la maniobra. No olvide usted que la línea de fuego no solamente es la sombra de la posible caída. Cuando hablamos de línea de fuego, hablamos también de área de fuego. Imagínense si se rompe esta eslinga o este estrobo, va a ser un efecto chicoteo que puede lastimar, dañar, decapitar a algunas personas que se encuentren cerca, ¿no? Entonces, por eso es importante delimitar el área de fuego o por la posible proyección de cargas en trabajos de izaje. La inspección de los aparejos de izaje es importante. Ustedes conocen que en cada aparejo de izaje, como grilletes, eslingas, estrobos, etc., deberíamos encontrar desgastes, deformaciones, quemaduras en eslingas. Si las eslingas presentan quemaduras por soldadura, cortes, deshilachamientos, estos deberían ser descartados si no está en forma visible la capacidad de carga. De igual forma, en los grilletes, sabe bien ustedes que los grilletes se deforman, o a veces los pines de los grilletes no están ajustando bien, o si de forma hechiza alguien le ha cambiado el pin y le ha puesto otro perno, etc. Estos son elementos muy peligrosos, son condiciones muy inseguras para la operación de izaje. No olvide usted que el izaje de cargas que realizamos en US Item es de alto tonelaje. Estamos hablando del balde de la pala, la tolva de los camiones, etc. Y un suceso, un evento del rompimiento de una eslinga, de un estrobo, sería pues digamos lamentable, de consecuencias graves. Por eso mismo deberíamos ser rigurosos, ¿no? Si los aparejos de izaje presentan visibles deterioros, deben ser retirados o desechados, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que encontramos en trabajo en la pala. Cuando hice una inspección encontré este deterioro en este estrobo. Y esto es una foto real, ¿no? Entonces inmediatamente se dispuso a que sea cortado, ¿no? Personal de soldadura nos apoyó, hizo el corte respectivo y se arrojó al residuo estas partes de estrobo para que no puedan volver a ser utilizadas, porque a veces hay personal que contempla el uso por la necesidad de encontrar un estrobo, ¿no? Estrobos en mal estado. El izaje será suspendido cuando el viento sea capaz de generar bamboleo de la carga, cuando hay lluvia excesiva o en condiciones de tormenta eléctrica. Y me acuerdo de los trabajos en armado cuando había densa neblina y no se podía ver, entonces solíamos suspender los trabajos de izaje. Ante el aviso de una tormenta eléctrica, el operador deberá asegurar la carga antes de proceder a refugiarse, ¿no? Asegurarla, ponerla bajo o sobre piso y todos a refugiarse. El operador, una vez iniciada la maniobra, no deberá abandonar los mandos del equipo de izaje bajo ninguna circunstancia y solo mantendrá contacto con el maniobrista de ser el caso. Para el caso de grúas móviles, el operador debe usar el cinturón de seguridad durante la maniobra de izaje. Nunca desplazar una grúa móvil con carga suspendida, que ya lo anotamos. El equipo de izaje nunca debe usarse fuera de los rangos de operación especificados por el fabricante para una operación segura.
Esto incluye no empujar o tirar las cargas horizontalmente con la pluma. En los puentes, grúas y montacargas se debe aplicar las cargas solamente en plano vertical. No está permitido arrastrar la carga, ni tampoco tirar la carga para poder sacarlas de una ubicación con un obstáculo. Por ejemplo, en una ocasión, cuando desmontábamos un camión, se veía que la parte superior o al costado de la cabina era una parte que no salía con el cálculo inicial. Parecía que todavía tenía algunos, estaba pegado con alguna soldadura, por así decirlo, o había unos pernos que no lograban encontrar. Entonces se hizo uso de una grúa de mayor capacidad para tratar de arrancar esa parte. Eso está mal. Las grúas deben levantar cargas libres, ¿no? Que estén, digamos, desajustadas, desempernadas. No se debe tratar de arrancar ni arrastrar cargas. Durante una maniobra, cualquier duda en la interpretación de una señal debe interpretarse como una señal de parada. El maniobrista debe asegurar que el gancho de la grúa esté ubicado sobre el centro de gravedad de la carga, con el fin de evitar el desbalance de la carga durante el izaje. En casos de emergencia, la señal de parada será dada por cualquier persona, y este deberá ser obedecida inmediatamente por el operador. Aquí estamos viendo cuál es la señal de parada de emergencia. En casos excepcionales en los que se utilice un solo viento, se deberá tener la autorización del supervisor. No se deberá utilizar las manos para guiar la carga. Esto se encuentra en la receta del cuidado de manos. El procedimiento manifiesta que se debe utilizar 2 vientos como mínimo para poder hacer el izaje de un componente. Y en forma especial se permite el uso de un vientero, pero esto debe tener la autorización del supervisor del área, ¿ya? No se permite que usted esté guiando o cogiendo con las manos la carga, ni tampoco que ubique usted sus manos entre el grillete y la eslinga cuando la carga está suspendida. Por favor, tengamos en cuenta que cuando la carga está suspendida estamos hablando de alta energía potencial. Entonces, una mordedura, un atrapamiento en esas condiciones significará la amputación parcial o total de la mano, porque hay mucha energía comprometida. Si hubiera personas ajenas a la maniobra de izaje dentro del radio de la operación de la grúa, el maniobrista y el operador deben detener la maniobra. No se debe permitir el traslado de personas sobre ganchos o cargas. Se debe implementar controles para prevenir la caída de objetos desde los equipos de izaje y las cargas. El maniobrista se asegura que no haya materiales, herramientas u otros objetos sobre la carga a ser izada. Esa inspección o esa vuelta de gallo debería darse antes de subir la carga, porque en el transcurso del traslado de la carga podría caer pernos, partes, planchas, etc., ¿no? En las áreas de operación de puentes grúa se deberá identificar las áreas para el posicionamiento del gancho en reposo. En los talleres debería estar señalizada en la parte inferior o en el piso cuál es la sombra en la que va a descansar el gancho de la grúa, y este debe ser reconocido por todos y señalizado, ¿no? Estas áreas deben estar siempre señalizadas e identificadas. Acuérdese que pararse debajo del gancho de la grúa también es estar debajo de la carga suspendida.
Todo izaje que por sus características o por el criterio del operador se considere crítico deberá contar con un plan de izaje. Me gusta esta parte cuando manifiesta que por criterio del operador, porque muchas veces solamente nos referimos a algunas características de un izaje crítico que lo mandan las normas, ¿no? Pero si el operador manifiesta que no hay visibilidad o las condiciones climáticas no le permiten hacer un buen izaje, un izaje seguro, entonces, y él lo declara como crítico, pues lo es. ¿Y qué es un izaje crítico? Un izaje crítico tiene diferentes características. Un izaje se llama crítico por un izaje especial, un izaje que demanda de otros controles, un izaje difícil, un izaje con mayor riesgo a que pueda suscitarse un accidente. Y eso es controlable, ¿no? Pero primero tenemos que ver algunas de las características de algunos izajes críticos, ¿no? Por ejemplo, es izaje crítico cuando el peso de la carga es el 80% más de la capacidad nominal de la grúa. Cuando la carga a elevar se balancea o se coloca fuera de la visión del operador, también se llama izaje crítico. Cuando se utiliza más de una grúa y se conecta a la misma carga, lo que estamos viendo aquí en el gráfico, ¿no? 2 grúas levantando el chasis del camión. Cuando existen condiciones ambientales adversas, que les manifesté, lluvia intensa, densa neblina, etc., ¿no? Cuando se haga izaje de personal, también es un izaje crítico, ¿eh? Oiga usted, cuando se hace un izaje de personas con canastilla, por ejemplo. Cuando se involucran en el izaje materiales peligrosos o explosivos, o cuando el centro de gravedad de la carga puede cambiar. Y esto se suscitaba, por ejemplo, cuando se hacía el famoso volteo de la tolva, ¿no? Cuando se hagan izajes en las proximidades de líneas eléctricas, cuando se hagan izajes dentro y fuera de espacios confinados, cuando el operador de la grúa evalúe el izaje como izaje complejo, cuando se realicen izajes donde se requiera más de un maniobrista, y se habla pues del maniobrista o del rigger líder, ¿no? O también tenemos dos riggers si es que el espacio visual no llega a alcanzar al operador o a los operadores, ¿no? Estas son las condiciones y las circunstancias que se deben controlar dentro del trabajo con izajes. Esperemos que usted haga un izaje con las medidas preventivas señaladas en este curso. Gracias.